Fácil. A las 4 arrancamos. Empezamos con el movimiento de corte. El movimiento de corte es el que produce la acción constante. O sea, dijimos que ahí estamos viendo un torneado, estamos viendo una herramienta. La herramienta esta, la pieza girando sobre sí misma, la herramienta y acá en interacción entre la pieza y la herramienta un filo cortante y sale material en forma de viruta. La acción cortante, o sea, quien fuerza a la pieza a ir sobre el filo cortante, es lo que llamamos movimiento de corte y es el movimiento de rotación de la pieza sobre sí misma en el torneado. Este es el proceso del torneado. Mientras que nosotros en el proceso de fresado, el movimiento de corte lo tiene asignado la herramienta, que es una herramienta que tiene múltiples filos. Entonces el movimiento de corte acá la pieza, acá la herramienta. Hacemos esa adquisición del movimiento de corte porque siempre es la potencia grande de la máquina. La máquina tiene un motor grande que produce la acción cortante y que va a producir el movimiento de corte. Este es el motor grande. Luego tenemos el movimiento de avance que traslada la acción cortante a todo lo largo de la superficie. O sea, acá vemos movimiento de avance, la herramienta, aparte que está cortando ahí, está avanzando para allá. Generalmente los movimientos de avance, como no es el que produce el corte fundamental, son de mucho menor potencia en las máquinas de herramientas. Entonces, ¿quién es el que determina la forma de la pieza? Porque acá veamos que nos estamos moviendo en forma paralela al eje de rotación y estoy generando un cilindro. Si el movimiento de avance fuera en alguna línea oblicua, en alguna que no sea paralela al eje de rotación, estaría generando un cono, por ejemplo. Entonces, en general, teóricamente dice que se extiende toda la acción cortante a toda la superficie del movimiento de avance y es el que determina la forma de la pieza. Y luego tengo un movimiento de registro que en general se hace antes de hacer la operación de arranque de viruta, que es este que está acá, que me determina la profundidad de material que voy a sacar. Este lo puse de antemano, puse la herramienta a esa profundidad, la pieza girando y esto empieza a avanzar para allá y saca material a lo largo de toda la superficie cortada. El registro no lo toco durante la marcha, puse esa profundidad a sacar y hace esa profundidad. Entonces el movimiento de registro regula la penetración de la herramienta y es el que determina la dimensión de la pieza. Porque si lo hubiera metido más adentro, pues salía de un cilindrito de menos diámetro, si era más afuera de más diámetro, determina la dimensión de la pieza. Estas mismas definiciones, si las analizamos en la fresadora, vamos a ver que es lo mismo. La acción cortante del movimiento de corte, el movimiento de avance traslada la acción cortante a toda la superficie a realizar, pero en este caso lo tiene la pieza, o sea, el material que voy a cortar es el que avanza sobre la herramienta. Y el registro también lo tiene la pieza en el fresado. O sea, la pieza la levanto, una cierta dimensión, la profundidad de corte que voy a sacar en el proceso de fresado. Eso son definiciones teóricas y que en realidad no se consigue mucho con esto, pero es para que entendamos cuáles son luego las capacidades de cada máquina, para que entendamos cómo funciona, entendamos qué tenemos que hacer para finalmente hacer la pieza que queremos fabricar. Entonces hasta ahora hemos definido nada más que eso. Y ahí tenemos los distintos procesos. El torneado ya lo hablamos, el fresado con una fresa así a eje vertical, pero aquí tenemos fresado con una fresa a eje horizontal. El taladrado, fíjense que el taladrado no tenemos movimiento de registro, porque decíamos que el registro era el que definía la dimensión de la pieza a realizar. En el taladrado la dimensión es fija porque es la dimensión de la broca, es el diámetro de la broca. Entonces tenemos el movimiento de corte,
el movimiento de rotación de la broca, y el de avance es el que extiende la acción cortante a todo lo largo de la pieza realizada. O sea que las definiciones se aplican perfectamente. Ahí sale medio cortado por la deficiencia de la pantalla, pero en un rectificado es una pieza cilíndrica. Esta es la muela, que habíamos hablado, el movimiento de corte lo tiene la muela, de giro sobre sí misma, el registro del acercamiento de la muela a la pieza, y tiene dos movimientos de avance, uno que es el giro de la pieza sobre sí misma y otro un movimiento alternativo de ida y vuelta que pasa abajo de la muela. Por ahora, esas definiciones rápidas como para que entendamos de que estamos hablando del proceso de mecanizado o estamos hablando del proceso de conformación por arranque de viruta, es lo mismo, y la máquina se llama máquina herramienta, y el elemento concreto que hace el arranque de viruta es la herramienta, que no es cualquier cosa, sino que debe tener alguna condición ahí en el filo para que pueda arrancar. Entonces nosotros vamos a ver piezas conformadas por arranque de viruta, y analicemos, por ejemplo, en una máquina agrícola. Esto es el cuerpo de una sembradora, de una máquina agrícola. El corazón de la sembradora es este disco que está acá, que está lleno de agujeritos. En cada uno de esos agujeritos va una semilla que cae de esa tolva. Este distribuidor hace que entre las semillas todas en ese disco, y cuando llega a una determinada posición deja caer la semilla. Esto va girando a una determinada velocidad y la máquina va avanzando, y entonces en función de cómo sea la disposición de estos agujeritos y la velocidad de rotación de esto, va dejando una semilla cada 20 centímetros, cada 30, cada lo que sea en el surco. Evidentemente esta es una pieza más o menos precisa, ya que si los agujeritos son de otro tamaño, para un tipo de semilla, para trigo es una cosa, para maíz de otra, para soja de otra, según el tamaño de la semilla. Entonces acá tenemos una pieza que está totalmente hecha por arranque de viruta, que puede haber sido fundida o lo que sea, pero este disco con todos los agujeritos. El sistema que comanda este disco tiene acá un engranaje, tiene toda una parte dentada,